Muy buenos días a los que no he podido saludar en esta mañana, esperando de que el Señor también le haya traído con gozo, con alegría de poder aprender, de poder alabar su nombre. Mis hermanos, continuamos con la enseñanza en Tesalonicenses, ya vamos a finalizar lo que es el capítulo 2. Ya, así que por favor acompáñeme ahora a segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a ver desde el verso 15 al verso 17. Vamos a estar en esta oportunidad viendo respecto a esta última parte de este capítulo 2 y ya la próxima semana vamos a estar entrando a lo que es el capítulo 3. ¿Ya? Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 15 al 17. La palabra del Señor dice así: Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Vamos a tener un momento de oración, hermanos, para que el Señor nos guíe, nos ilumine en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque nos has traído hasta este lugar. Gracias, Padre, porque durante este tiempo nos has bendecido, nos has sostenido, fortalecido. Gracias porque hay un grupo de tus hijos reunidos, Padre, aprendiendo de tu palabra. Te pedimos, Señor, de que esto sea para tu gloria, no solamente para llenar nuestra mente de conocimiento, sino que llevar ese conocimiento a una devoción diaria contigo, Señor. Bendice tu palabra, gracias porque ella es nuestra autoridad, en nuestra guía, en nuestra vida, Señor. Y pedimos que podamos tener entendimiento de lo que hemos estado aprendiendo durante todo este tiempo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como ya saben, hemos visto bastante de esta carta, primer capítulo y segundo capítulo. Entonces vemos que para entender el contexto y no se nos olvide de por qué Pablo le dice estas cosas respecto a ellos que han sido escogidos para salvación, respecto al contexto cultural que están viviendo ellos. Ellos están pasando por tribulaciones, ¿ya? Entonces, se ha escuchado también un falso anuncio dentro de la comunidad, el cual está hablando acerca de que el día del Señor o el día de Jehová ya está presente. Lo que habíamos hablado acerca de que el día de Jehová era respecto al día que se menciona en el Antiguo Testamento respecto a cuando el Señor va a venir a este mundo a descargar su ira. En ese periodo de tiempo, cuando el Señor traiga juicio con los que no creyeron. Entonces vemos, hermanos, que el apóstol le está diciendo que eso no deben entenderlo, no deben seguir esas doctrinas, esa enseñanza que se está dando, porque es contraria a lo que él mismo ha estado enseñando durante mucho tiempo. Entonces Pablo les confirma que eso no es correcto y que no se dejen de mover de su pensamiento, ¿ya? No dejéis fácilmente vuestro modo de pensar, dice ahí en el capítulo 2 al comienzo. Entonces vemos que los creyentes han sido escogidos para salvación y no para recibir la ira de Dios. Yo creo que cualquier persona dirá, tengo miedo de que el Señor me castigue, pero eso no debiese recibirlo los creyentes. Los creyentes no van a recibir el castigo de Dios, sino los que no creen en Cristo. Esta salvación, hermanos, es para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La salvación que el Señor nos ha dado, nos ha bendecido para poder ser semejante al Señor. Ya no vamos a tener este cuerpo de pecado, sino que vamos a ver un cuerpo incorruptible, ya sin ningún error. Entonces vemos acá, hermanos, que ahora el apóstol Pablo, la última parte de este capítulo 2, habla respecto a que el creyente que ha sido escogido para salvación debe mantenerse firme y aferrado a la doctrina apostólica. Eso es lo que deben hacer. Ustedes ya saben que no van a recibir la ira, ya saben
que han sido elegidos para salvación. Entonces, ¿qué deben hacer? Deben aferrarse, estar firmes a la doctrina que se les ha enseñado. Entonces, lo que yo quiero compartir con ustedes, hermanos, en esta mañana es que nosotros, los creyentes, debemos mantenernos firmes y aferrados a la doctrina. Firmes y aferrados a la doctrina. Entonces vemos nosotros acá que el apóstol Pablo les escribe esto dando de modo, son palabras en un modo imperativo, en un modo de mandato, para que ellos obedezcan a esto y por supuesto se conduzcan correctamente delante del Señor. Y dice así el versículo 15, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Entonces vemos nosotros en esta primera parte, hermanos, que el apóstol Pablo escribe con el objetivo de llevarlos a la determinación de no tener dudas, de no tener temores, porque eso es lo que estaba pasando dentro de ellos. Estaban recibiendo ataques, tribulaciones y posiblemente muchos de ellos estaban temiendo. Yo entiendo, hermanos, que hasta a mí me cuesta ponerme los pantalones, podríamos decir, de los tesalonicenses y entender qué estaban pasando. Porque nosotros como que de repente leemos esto y como que no nos causa nada, porque no estamos en ese contexto. Y en ese contexto, hermano, ellos estaban recibiendo un ataque tras otro de parte de sus mismos compatriotas. Y era algo triste. Imagínense, yo creo que cualquier persona que se sienta amenazada en su casa de que le van a ir a hacer algo, anda con temor. Los tesalonicenses estaban pasando situaciones similares, hermanos. Entonces, por lo tanto, necesitaban un consuelo, necesitaban el ánimo, y por eso Pablo les escribe estas cosas. Manténganse firmes en las doctrinas que él ha enseñado. De esa forma no van a tener temor de cualquier cosa que pueda pasar. El Señor ya ha dicho claramente de que no nos va a castigar a los que ha escogido para salvación, sino a las personas que no creen. Entonces vemos acá, hermanos, que se menciona que el creyente debe permanecer creyendo, por supuesto, y debe estar firme y retener la doctrina. La palabra estar firmes, hermanos, como les decía, es un mandato que tiene la idea de sin dejarse mover. Y esto hablando respecto a la fe. Porque ¿qué pasa? Imagínense si usted escucha una cosa de una parte, escucha la otra cosa de otra parte, y esas cosas como que no cuadran mucho. Entonces, ¿qué creemos? Los niños uno les dice algo y se lo creen. Y la Biblia, el apóstol Pedro, hace esa comparación. Dice que no deben ser como niños fluctuantes, llevando por doquier viento de doctrina. Cuando una persona no está aferrada al Señor, puede escuchar alguna cosa y se puede ir por esa enseñanza y se puede apartar del Señor. Por eso es el mandato de Pablo a mantenerse firme, aferrándose a lo que se ha sido enseñado por él mismo. Nosotros hablamos aquí de doctrina. La doctrina es una enseñanza de parte del apóstol y ellos la han aprendido de él. Por tanto, nosotros vemos acá que esto se refiere a tener una estabilidad en la doctrina, que no se realice ninguna actividad fuera de aquella enseñanza que Pablo les ha transmitido a ellos. Ellos, hermanos, estaban en un tiempo en donde no tenían el Nuevo Testamento. Ellos solamente tenían lo que el apóstol Pablo les decía, lo que habían leído acerca del Evangelio. No tenían como nosotros los libros ordenaditos, con algunas indicaciones de en qué año se escribió, etc. No, ellos tenían solamente lo que Pablo les escribía a través de estas cartas y más la enseñanza que Pablo les dio de forma oral. ¿Me entienden? Entonces ellos no tenían la revelación completa para decir, esto es la doctrina correcta, esta es la doctrina correcta. ¿Me entienden? Hay muchos libros, hermanos, también hablando acerca de libros de la Biblia. Hay libros que se denominan apócrifos, ¿ya? Que no están dentro del canon, no están dentro de acá, de lo que nosotros conocemos como el canon bíblico. Entonces, había muchos escritos rondando en aquellos tiempos, hermanos. Y esos escritos, obviamente, no hablan acerca de lo que el Señor, muchas veces son libros históricos, ya que hablan acerca de alguna situación que pasó, pero no es revelación del Señor. Por eso no está incluido dentro de
lo que nosotros conocemos como el canon bíblico. Entonces imagínense, los tesalonicenses podían recibir enseñanzas de Pablo directamente y creer una cosa, pero de repente escuchaban otra cosa de otro lado y estaban así. ¿Qué pasó entonces? Pablo me dice que el Señor no ha venido y que el Señor no nos va a castigar. Por acá escucho que me van a castigar y que nos están castigando en estos momentos, por eso estamos sufriendo. Entonces todas esas cosas estaban pasando dentro de Tesalónica. Por eso, hermano, es difícil ponerse en el lugar de ellos porque no lo pasamos nosotros. Nosotros no estamos, gracias al Señor todavía, en un país que persiga a la iglesia. Pero hay países donde sí se persigue la iglesia, hermanos. Y donde realmente ellos, cuando leen esto, yo creo que son confortados. Cuando le dice el apóstol Pablo que ellos son un ejemplo en la aflicción, porque ellos no se quedan ahí, sino que siguen perfeccionándose, siguen creyendo, siguen creciendo. Entonces vemos nosotros, hermanos, que la firmeza es característica de la madurez espiritual. Si una persona no está firme, está propensa a ser llevado por vientos de enseñanzas como niños espirituales. Por eso la persona que está firme no se refiere a una persona que tenga mucha edad en la iglesia. No es un sinónimo de tener 30, 40, 50 años en la iglesia con madurez. La madurez se hace conociendo, estudiando, leyendo la Escritura, aprendiendo del Señor. Entonces nosotros vemos acá que la firmeza de los tesalonicenses, hermanos, y la de nosotros también, no descansa en nuestras propias fuerzas, porque nuestras fuerzas son limitadas, se acaban. De repente estamos tan derrotados que no queremos hacer nada, pero la firmeza del creyente es dada a través de Dios. Dios da la firmeza al creyente. Cuando está acabado, cuando muchas veces no quiere nada más, hay algo que el Señor obviamente hace en el creyente para seguir adelante. En el libro de Judas, en el versículo 24, dice lo siguiente: y aquel que es poderoso, dice, para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Eso es lo que hace el Señor todos los días con nosotros, hermanos. Por eso Él nos sostiene. Como cantamos, si nuestra fe ha de caer, ¿quién nos va a sostener? El Señor. Él nos va a sostener y Él nos sigue sosteniendo siempre. Por eso, hermanos, tenemos que mantenernos firmes en el Señor, arraigados de Él. La segunda implicancia que menciona este versículo habla acerca de retener la doctrina. Primeramente, afírmense y ahora retengan la doctrina. Que sean constantes, que no sean movidos por enseñanzas ajenas, ya que eso ha sido precisamente lo que ha sucedido, y por eso Pablo tiene que escribirles por segunda vez una carta. Pablo escribió en la primera carta respecto a varias cosas. Ya habló acerca del arrebatamiento y habló también acerca de la segunda venida del Señor, pero parece que todavía quedaron dudas. Por eso Pablo tuvo que escribir una segunda carta explicando varias cosas también. ¿Por qué? Porque ellos estaban escuchando doctrinas ajenas a las que Pablo estaba enseñando. Por eso empezaron ahí a pensar de que estaban ya en aquel momento, en aquel día. Nosotros hoy en día, hermanos, posiblemente no estamos en esta búsqueda de qué es lo que es la verdadera escritura o realmente cuáles son los libros que el Señor ha estipulado, porque ya lo tenemos. La lucha de hoy día del creyente es qué escuchamos. Porque hoy en día con la facilidad de internet colocamos predicaciones en YouTube y encontramos miles de videos. Pero ¿cuáles de todos esos videos son palabra de Dios correctamente? No sabemos. Por eso es importante que también tengamos entendimiento. Si uno es experto en una materia, no sé, yo soy experto en fútbol, ¿ya? Un ejemplo. Y viene alguien a decirme algo del fútbol que realmente yo que conozco y está diciendo algo que no es correcto, obviamente yo voy a saber que eso es mentira. Entonces nosotros, si somos creyentes, si somos hijos del Señor, ¿conocemos a Dios para saber si alguien los está engañando con alguna enseñanza? Eso es lo que debe temer usted, hermano. Yo perfectamente podría decirle algo acá al frente, algo que es mentira. Y si usted no conoce a Dios, posiblemente va a creer eso.
¿Cómo sabe que lo que yo estoy diciendo es verdad? ¿Me entiende? Tiene que conocer, no quiero que se ponga en duda, sino que le estoy diciendo, tiene que conocer la Biblia. Cuando las personas hablan cosas fuera de la Biblia, ahí están hablando cosas de mentira, porque no están ocupando la Biblia como base de la enseñanza. Pero cuando utilizamos la Escritura, estamos utilizando lo que Dios ha dicho para nosotros. Hay muchas personas que empiezan a hablar, inclusive tienen el púlpito y se pasean para allá, y como que hablan una historia y empiezan a contar algo aquí, y dentro de lo que dice la Biblia no es nada. Y eso es solamente conocimiento humano que quieren transmitir, y no es palabra del Señor. Entonces eso es lo que tenemos que también nosotros tener claro. Si queremos retener la doctrina, leamos la Biblia. Conozcamos al Señor, porque esa es la doctrina de los apóstoles la que hay acá. Las cartas que nosotros tenemos en la Escritura, los evangelios son escritos por los apóstoles del Señor. La doctrina apostólica está todo el Nuevo Testamento, hermanos. Si nosotros queremos conocer lo que Dios quiere, tenemos que leer eso. Porque es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, ¿ya? Que seamos constantes y no seamos movidos por enseñanzas ajenas. Esta doctrina, hermanos, que señala Pablo, se refiere a las enseñanzas recibidas por los apóstoles. Estas enseñanzas o doctrinas que se mencionan acá, ha llegado a los tesalonicenses por medio de palabra. ¿Ya? Dice acá el versículo, sea por palabra o por carta nuestra. Ya la palabra acá se refiere también a la enseñanza oral de Pablo, la enseñanza oral de Timoteo, de Silas. Si usted vuelve un poquito más atrás a la primera carta, en el capítulo 3, en el versículo 2. La primera carta de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Sabemos que la carta la escribió Pablo en colaboración de Silas y Timoteo. Entonces Pablo aquí dice algo interesante acerca de Timoteo también. Dice, y enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces Timoteo igual fue parte de las enseñanzas para ellos. Timoteo cuando fue a Tesalónica les enseñó de la Escritura, les enseñó la palabra del Señor. Por eso nosotros tenemos que entender de que ellos han recibido palabra a través de la enseñanza oral, lo mismo que estamos haciendo en estos momentos, y también por medio de carta. Y esto se refiere a los escritos de Pablo, y también con el pasar del tiempo se dice que esta fue una de las primeras iglesias que Pablo tenía. Por lo tanto vemos que esto fue en el primer comienzo, ya sabemos que fue dentro del segundo viaje misionero de Pablo, pero vemos acá que más adelante iban a salir nuevos escritos de otros apóstoles que se refieren más a la enseñanza de las cartas del Nuevo Testamento, esta doctrina. El último escrito que se conoce fue el escrito del apóstol Juan, que se conoce como la Revelación, que es el Apocalipsis, ¿ya? El apóstol fue desterrado a una isla y ahí es donde el Señor también le muestra este escrito. Entonces tenían el escrito o la enseñanza oral de Pablo directamente y también algunas cartas que Pablo les envió. Si ustedes leen también otras cartas, le dice a los colosenses, compartan su escrito con la iglesia de la Odisea, le dice. Y de la Odisea compartan con ustedes. Se dice que la carta a los Efesios era una carta que debía circular dentro de toda la área en las iglesias. Una carta general para cualquier iglesia. Eso es lo que se conoce como el libro de Efesios, la carta. Vemos también, hermanos, que la enseñanza que Pablo se refiere acá es aferrarse a la enseñanza recibida y no creer en cualquier otra cosa que circule sin saber de dónde procede. Por eso, cuando queremos nosotros estar seguros, hermanos, tenemos que conocer del Señor. De esa forma nadie nos va a poder decir o va a poder engañarnos con alguna cosa. Muchas veces hay gente que utiliza la Biblia para respaldar lo que él piensa. Pero hay muchas cosas que contradicen a lo que él piensa, pero si nosotros no sabemos esas cosas, ¿cómo vamos a poder decirle tú estás equivocado? Por eso es importante, hermanos, conocer al Señor. Versículo 16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Entonces Pablo ahora en este versículo 16 eleva una oración al Señor,
¿ya? El mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, está pidiendo en este caso, mis hermanos, consolación eterna, una paz para los tesalonicenses. Recuerde, estaban pasando por situaciones difíciles, persecución, tribulación. Estaban desesperados posiblemente. Por eso Pablo les dice que el Señor les dé consolación eterna. La esperanza que Pablo menciona es una esperanza en el futuro, escatológica, que se basa en la gracia divina. Vemos también que Pablo menciona a Jesucristo y a Dios Padre. Esto es con la idea, hermanos, de poder demostrar su íntima relación. Sabemos que Jesús es Dios, Dios es también el Espíritu Santo. Son los tres, son uno. Es la triunidad que se menciona en la Escritura. Ellos comparten de forma íntima, son diferentes personas que comparten lo mismo. Cristo es la fuente de poder para hacer posible la firmeza del creyente. Ya menciona ahí en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, dice Jesús hablando: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El Señor Jesucristo es en que al creyente lo mantiene aferrado, porque somos su posesión. Hemos visto también que a través del Espíritu Santo Él nos sella, nos marca como su propiedad. Por eso nosotros los creyentes estamos aferrados a Cristo y Él nos sostiene. Cuando de repente pasamos por alguna situación difícil, el Señor nos consuela. El Señor es nuestro consolador en muchas áreas. Muchas veces se preguntan, pero ¿por qué esta persona no está triste, no sé, pues en una situación difícil? Muchas veces uno no entiende por qué está así. Pero es la paz, es la tranquilidad que el Señor da. No podemos explicarlo, hermanos. Y Dios Padre dice, hablando acerca de el Señor también, da esperanza, y esto se caracteriza por ser algo bueno, ¿ya? Por eso menciona ahí que Dios Padre, el cual nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, ¿ya? Entonces vemos acá, como les decía, hermanos, que la fuente de toda bendición sin límite es de parte del Señor para sus criaturas, para sus seres amados. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 dice: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por eso vemos acá, hermanos, que Él nos da una buena esperanza por gracia. Entonces vemos también en Romanos capítulo 5, versículo 8, un texto muy conocido: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que Él hizo, esa es la muestra de amor de Dios. El Señor, además de demostrar ese amor que nosotros podemos ver en estos versículos, también nos da consolación eterna, ¿ya? Paz eterna. Se refiere a esto a un consuelo, hermano. Esta palabra tiene el sentido de aliento, de poder en cualquier situación. Por eso les decía, cuando pasamos tiempos difíciles, el Señor nos anima, nos da un consuelo que muchas veces no entendemos por qué. ¿Cómo trabaja eso? Es el Señor obrando en nuestras vidas. Junto con eso, hermano, el Señor da esperanza. Una buena esperanza, que se caracteriza, como les dije, por eso, ya que proviene de Dios, y eso nos deja en claro, hermanos, de que no nos va a fallar. Porque Dios lo que nos promete lo va a cumplir. Y se ha cumplido, hermanos. Si el Señor nos dice que vamos a estar junto a Él por la eternidad, así va a ser. Esa es la esperanza que el Señor nos ha dado. Vemos acá que el que no tiene a Cristo, hermano, no tiene a Dios, ni tampoco tiene esperanza. Dice ahí en Efesios capítulo 2, versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, hablando acerca de las personas antes de conocer al Señor, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Entonces, hermanos, esta bendición proviene de la gracia divina. ¿Qué es lo que es la gracia? Hemos hablado bastante acerca de esto. ¿Qué es lo que es la gracia, hermanos? Un regalo no merecido, muy bien. Esta es la causa de la salvación, hermanos. Y todas las bendiciones que proceden de Dios y llegan a sus hijos. Todo lo que el creyente recibe es una dádiva de Dios. Es un regalo de Dios. Nosotros no merecemos nada y Él nos da todos los días. Nosotros pecando, siendo malvados, todos los días Él nos sigue bendiciendo y demostrando el mismo amor. Siempre. Eso es gracia. Eso es algo que no merecemos, pero el Señor en su amor nos da. Nos da esperanza, nos da consolación, nos da paz. Y eso es lo que está transmitiendo Pablo a los tesalonicenses. Que ellos tengan paz, que tengan consuelo, que tengan ánimo cuando estén enfrentando estas situaciones difíciles. Versículo 17. Que esta misma gracia, sigue hablando acerca de esto, dice, conforte vuestros corazones y confirme en toda palabra y obra. En medio de las persecuciones, hermanos, y tribulaciones que los tesalonicenses estaban pasando, el apóstol pide a Dios que su gracia conforte sus corazones. Esta palabra se está refiriendo que les provea firmeza ante la inestabilidad que puede tener la persona en su vida. Le vuelvo a repetir, posiblemente ellos estaban siendo atacados de forma muy agresiva en aquel tiempo. Satanás va a atacar sin importarle nada. Utiliza personas inclusive muy queridas por nosotros para hacernos daño. La misma familia muchas veces cuando existe un rechazo nos atacan. Eso no es nada comparado con lo que estaban viviendo ellos en aquel tiempo, donde mataban a los creyentes. Mataban por seguir a Jesús. ¿Cuántos de acá estaríamos dispuestos a morir por Jesús? Mis hermanos, esta petición es pedida a Dios, ya que Él es el único que puede consolar en aquellos momentos difíciles. Aunque nosotros queramos decirle a un hermano que ha perdido un hijo, ¿entendemos lo que pasó? No, no es así. Si no lo hemos vivido, hermano, no podemos imaginarnos el dolor. Pero Dios sí. Dios sí. Porque Dios envió a Cristo, que fue su propio Hijo, a morir. Lo hizo por amor. Entonces Dios entiende todo lo que nosotros podamos estar sufriendo, hermanos. Y Él nos provee de ese consuelo. Es el único que puede conocer todos aquellos momentos difíciles que nosotros pasamos. El dolor de la partida de un ser querido, que no solamente afecta en un momento, sino que afecta muchísimo más adelante. Pero el Señor puede llenar ese vacío que puede haber en nuestro corazón por eso. El Señor va a estar siempre con nosotros. Y lo está. Es importante, hermanos, que entendamos que el Señor nos da todo en el momento justo cuando nosotros lo necesitamos. Lo que Pablo pide, que sean afirmados sus corazones, ya que las falsas enseñanzas que estaban teniendo podían debilitar su fe en el obrar al Señor. Una persona que está débil en la fe no va a querer servir al Señor en nada. Una persona que está enojada con Dios no va a querer hacer nada para Dios. Por eso, Pablo dice que afirme su corazón, porque del corazón manan todas las cosas que pasan en el exterior de la persona. Si hay odio en nuestro corazón, va a demostrarse en nuestro exterior. El corazón demuestra todas las cosas que hay en nuestro interior. Dice que el corazón habla toda la boca, ¿cierto? Habla lo que dice nuestra boca, es lo que hay en nuestro corazón. Y por eso Pablo les habla directamente que conforte los corazones. Algo tan importante, no dice conforte sus mentes, dice su corazón. Porque el corazón es el que guía las malas intenciones que nosotros tenemos muchas veces. Y sigue diciendo, y que confirme en toda buena palabra y obra. La vida cristiana, hermanos, se caracteriza por padecer en el Señor. La
vida del creyente no se caracteriza por una vida sin miedo, sin temor, sin sufrimiento, ¿no? Esta vida se caracteriza por padecer en el Señor. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente con Cristo Jesús padecerán persecución. La segunda petición de este verso, como les decía, tras la firmeza del corazón, de que provengan obras que conforme a la voluntad del Señor, dice, conformen toda buena palabra y obra. Las buenas obras son el resultado de un cambio por Dios, hermanos. No son el camino para generar ese cambio. Me explico. Hemos aprendido claramente, hermanos, que no somos salvados por las obras. Yo no soy salvado por Dios porque soy bueno, hermano. Yo soy salvado por Dios por gracia, por lo que el Señor ha hecho en mí y ha hecho en usted. Entonces, no quiere decir que la persona tiene que ser buena y Dios dice, oh, realmente esta persona como es tan buena la voy a salvar. No, porque Dios ha salvado a personas malas cuando se arrepienten genuinamente de su corazón. Las personas más malvadas que nosotros podamos imaginar en nuestra mente que han existido en este mundo, si se hubiesen arrepentido genuinamente, el Señor la hubiese perdonado igual. Porque así es el Señor, perdona. Perdona todas las cosas que nosotros hagamos. Las obras que no son realizadas a través de este don de Dios, que es la fe, no son vivas. En Santiago dice que, 2:17 dice que así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El creyente ya no hace obras malvadas como antes lo hacía posiblemente. Ahora hace obras para glorificar a Dios, que son el resultado de un cambio en la vida. Por eso, si nosotros queremos hacer obras, ser buenos, pero realmente eso no está acompañado con querer glorificar al Señor y que el Señor sea exaltado, no va a servir de nada. No va a servir de nada. Pablo eleva esta petición al Señor, hermanos, ya que quiere que sus hermanos de Tesalónica se mantengan firmes ante las dificultades que están enfrentando culturalmente y teológicamente en aquel tiempo. Es claro ejemplo, hermanos, de interceder en ruego los unos por los otros. Pablo está orando siempre por sus hermanos. ¿Usted está orando siempre por sus hermanos? Es un ejemplo claro que Pablo nos está diciendo. Pablo está pidiéndole al Señor que les dé ánimo, que les dé paz, que les dé consuelo, porque sabe que están sufriendo. Nosotros tenemos posiblemente algunos hermanos que están sufriendo por diversas situaciones. Deben estar dentro de nuestras oraciones, hermanos. Deben ser así. Y no quiere decir como que decir sí, sí, sí. Tiene que hacerse, hermanos. Tiene que hacerse. Si queremos que demostrar el amor, el ánimo a los hermanos, tenemos que hacerlo. El Señor nos ha dado este ejemplo de Pablo, de animar a sus hermanos a que estén firmes, a que retengan las enseñanzas, pero también que sean consolados, que sean animados y que estén firmes en obrar para la gloria del Señor. Entonces nosotros podemos ver que el creyente no puede estar firme por sí solo. Nosotros no podemos hacerlo, hermanos, sino que es el Señor el que da el sostenimiento diario. Imagínense si no pudiéramos abrir nuestros ojos en la mañana, ¿cómo estaríamos? Estaríamos terriblemente mal. No poder ver, no poder escuchar. Son cosas tan básicas que nosotros ni siquiera nos ponemos a pensar que si no las tuviéramos, seríamos otra persona. El Señor nos sostiene diariamente, hermanos. El Señor sostiene toda la creación. La única manera de estar aferrados al Señor, a la doctrina, es conociéndola a través de la lectura y del estudio de la Biblia, hermanos. Si nosotros queremos estar firmes en el Señor, de que nadie nos engañe o que realmente se enseñen cosas incorrectas, tiene que conocer al Señor.
Acá los días domingos aprendemos en conjunto más del Señor, pero eso no es suficiente. Usted tiene que tener algo diario con el Señor. Esto es solamente el resultado de querer hacerlo de forma congregacional. Y es bueno, por supuesto. Las obras son el resultado de una nueva vida en Cristo, hermanos. Lo que no deja en claro que no son el medio para encontrar la salvación, ya que esta solamente es por gracia. ¿Ya? Recuerde, solamente es por gracia. A través de la fe, creer en Cristo. No creer una vez, sino que creer siempre. Eso es lo que es el creyente. Siempre está creyendo en el Señor. En los momentos felices, en los momentos tristes, en los momentos de abundancia, en los momentos de escasez, tenemos que agradecer al Señor siempre. Eso es lo que el Señor nos da sostenimiento diario. Cuando nosotros estamos desesperados sin saber qué hacer, no tengo nada para comer, no tengo nada para mis hijos, muchas veces nos desesperamos y no confiamos en el Señor. De que Él cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces tenemos que entender, hermanos, que el Señor nos va a sostener, como sostiene a los hermanos en Tesalónica, como lo sostuvo en su tiempo. El interceder en ruegos por otros hermanos es labor, hermanos, de toda la iglesia. De toda la iglesia. No es responsabilidad del pastor orar por todos los hermanos. Es una bendición de hacerlo, sí. Es la bendición de poder hacerlo. Pero es responsabilidad de todos orar los unos por los otros. De repente ni siquiera alcanzamos a comentar en el break cómo estuvo nuestra semana porque es muy corto y es claro. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta estar más cerca, nos falta más comunicación, nos falta más encontrarnos, Señor. Ayúdanos, Padre, como iglesia a poder hacerlo. Necesitamos que sea de esa forma. Entonces, hermanos, el llamado es a mantenernos firmes y aferrados a la doctrina del Señor. La doctrina está aquí, en la palabra de Dios. No hay otra cosa fuera de eso. Es lo único que necesitamos nosotros. Mis hermanos, vamos a tener un momento de oración. Les voy a invitar a que usted pueda orar en silencio, de forma personal, y yo en unos minutitos voy a levantar este tiempo de oración. Te alabamos y te glorificamos, Padre, en esta hora porque tu palabra nos anima, tu palabra nos conforta, nos da esperanza, nos da consuelo, nos anima a poder obrar de una buena manera, Señor. Pero todas esas cosas, Señor, no son o no podrán ser realizadas si es que no estamos firmes en ti. Necesitamos tener devoción contigo, aferrarnos a ti. Sabemos que muchas veces nuestro trabajo, nuestras familias, otras actividades quitan mucho tiempo que posiblemente podamos estar
teniendo contigo. Y debe ser un hábito en nuestra vida tener ese tiempo contigo, Señor, diario. Es la única forma de que podamos estar firmes, estar animados los unos con los otros. Necesitamos, Padre, que tú obres en nuestra vida. Cuando estamos firmes, cuando somos maduros en ti, Señor, aunque vengan situaciones difíciles, aunque vengan ataques del enemigo, o que los mismos hermanos de la iglesia hagan algo y haya un altercado, tú, Señor, nos ayudas a poder resolver todas estas cosas, a poder amonestarnos, a poder animarnos, a poder instruirnos si es que necesitamos instrucción, Señor. Pedimos, Padre, de que eso sea en nuestras vidas. Necesitamos de ti en todo momento, que no sea solamente para buscarte, para que nos ayudes, sino que te busquemos, Padre, para que podamos agradecerte por lo que tú haces con nosotros. Que nuestra petición no sea solamente por el alimento, por la salud, sino que nuestra petición sea para poder crecer en ti todos los días. Te rogamos y te lo pedimos en el amor de nuestro Señor Jesucristo.